RCR, la red que comunica y une al Perú. Antes de ir a la pausa, comentábamos que ayer tuvo lugar en Cajamarca un foro donde se abordó el tema de la inversión en infraestructura, los retos y oportunidades en Cajamarca, organizado por Vidensa Consultores en alianza con la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, la Universidad Nacional de Cajamarca, la Asociación Los Andes de Cajamarca, ALAC y New Yanacocho. Y uno de los expositores fue el doctor Milton Monjes, director de Vidensa, exministro de Estado. Qué gusto saludarlo, doctor Milton Monjes. Gracias por Muy, atender esta comunicación, como siempre, muy gentil. no, muy buenos días, José. Más bien gracias a ti por interesarte por este importante evento del día de ayer. En efecto, ¿no? Porque lo que tenemos que ver también son las cosas que se tienen que hacer. ¿Cuál es el horizonte? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es la agenda? Y en el caso particular de Cajamarca, tiene indicadores muy preocupantes en pobreza y pobreza extrema. Tiene que cerrar muchas brechas sociales. En este panorama es imperativo, es necesario impulsar inversiones en infraestructura. En esa línea, doctor Milton Monjese, ¿qué retos y oportunidades tiene Cajamarca en estos momentos? Mira, creo que vale la pena mencionar que los cajamarquinos en los últimos 15 años tuvieron un discurso político a nivel local y regional de estos discursos violentistas, antimineros, antigeneración de riqueza en términos generales. Y los cajamarquinos, lo que han visto en carne propia, han experimentado en carne propia, el estancamiento y la falta de crecimiento producto de esta visión de no desarrollo. Los cajamarquinos, a pesar de haber tenido mucha plata como consecuencia del canon minero y de las regalías mineras, cuando uno revisa los indicadores sociales, como por ejemplo acceso a agua, acceso a salud de calidad, desnutrición crónica infantil, anemia, etcétera, lo que uno encuentra es que Cajamarca se encuentra de la mitad de la tabla para abajo, con una estructura productiva cada vez menos diversificada y menos importante en relación a lo que se produce en el país en términos generales, y eso ha llevado pues a un desánimo en general de la población que hoy día ya no escucha esos cantos de sirena de esa izquierda que quiere que Perú sea colonia de Venezuela o de Bolivia, y más bien han podido entender que la ruta hacia el desarrollo es el trabajo y la creación de riqueza. En ese sentido, en el foro ayer, donde además participó la vicepresidenta del gobierno regional, donde participó el alcalde provincial, participaron varios alcaldes distritales, el rector de la universidad, etcétera, todas las autoridades locales y muchísima gente de la sociedad civil. Hay una gran necesidad por avanzar hacia adelante y mejorar también la eficiencia de la inversión pública. Cuando uno ve cómo se ha gastado la inversión pública, en los últimos años por el gobierno regional ha sido de menos del 50% de sus recursos, y en los gobiernos locales ha sido alrededor del 60%, o sea, no ha sido significativo. Pero lo peor es que cuando uno ve cómo se ha gastado pésimo, muchas veces en obras de infraestructura sin garantizar la sostenibilidad, con mucha corrupción, no pegándole a las brechas sociales, haciendo más bien muchos palacios municipales, estadios de fútbol, etcétera, que si bien dan una sensación de bienestar, no generan progreso. Y Yo, de ahí que las conclusiones del evento haya sido: hay que tener visión de desarrollo, hay que profesionalizar la gestión pública y hay que trabajar todos juntos de la mano, nivel nacional, subnacional, sector privado, sociedad civil. Todos tenemos que empujar el carro hacia un mismo sentido. yo quiero rescatar lo que usted ha mencionado hace unos instantes. Cajamarca, en las últimas gestiones, tanto gobiernos regionales, gobiernos provinciales, ha tenido en sus autoridades precisamente quienes de una u otra manera
tenían una posición muy marcada, un sesgo más ideológico que mirar el desarrollo del propio Cajamarca. Ayer hemos escuchado con mucha atención al alcalde de Cajamarca, al señor Joaquín Ramírez, alcalde provincial. Él en el foro ha sido muy enfático, le ha dicho que el sector privado tiene las puertas abiertas para trabajar de la mano en el desarrollo de la provincia. ¿Qué tan importante, usted ha sido ministro de Estado, hoy maneja una importante consultora, conoce el país, qué tan importante resulta una decisión política de una autoridad o de las autoridades? Mira, es absolutamente importante porque de ahí hacia abajo parte todo. La inversión privada en el país representa 3 de cada 4 soles que se invierten. La inversión pública es solamente 1 sol de cada 4 soles. Entonces, no tiene sentido hacer política de desarrollo dejando de lado al sector privado, que es el único que genera riqueza. En el foro ayer se veía, por ejemplo, que la recaudación tributaria del municipio provincial ha disminuido, pero lógicamente, si hay menos actividad económica, los negocios cierran, no se hacen nuevas inversiones, entonces no se pagan impuestos municipales y por lo tanto el municipio tiene menos plata para gastar e invertir. Entonces es sentido común, ni siquiera es ciencia. Por alguna razón, esta izquierda destructora del aparato productivo promueve una mentira que es que los países pueden desarrollarse sin la participación del sector privado. Y se olvidan que la única manera en que el Estado pueda tener plata para gastar es cobrándole impuestos a alguien, y ese alguien es el sector privado en sus labores productivas. Si no hay inversión privada, no habrán impuestos, y si no hay impuestos, el Estado, sea municipal, regional o nacional, no tendrá plata para ejecutar nada. Ayer también usted durante su discurso decía algo muy interesante, ¿no? Los países que han logrado superar la pobreza han tenido la capacidad para trabajar de la mano entre el sector público, el sector privado, ¿no? Entonces, ¿esto es un primer gran avance de lo que estamos viendo en Cajamarca? Yo creo que sí. A mí me ha dado muy, muy buena espina la participación de las autoridades. Creo que se cansaron de los ilustres antimercado, antidesarrollo que ha dado Cajamarca al país, los curas Arana, las Mirtas Vázquez, grandes promotores de Gregorio la Santos, ¿no? El confrontación señor entre Porfirio Medina, peruanos y de ¿no? la destrucción. ¿Perdón? Gregorio Santos, Porfirio El Medina. mismo Goyo Santos hoy día que está purgando prisión por corrupción. Entonces, yo creo que ellos ya se cansaron, creo que se dieron cuenta que tomaron ese camino, frenaron inversiones importantísimas, como Conga, por ejemplo, en su momento, el 2012, pero ahora ya se van dando cuenta que ya el movimiento económico, los que hemos ido frecuentemente a Cajamarca en las últimas décadas, añoramos el Cajamarca de hace 10 años con movimiento económico, con hoteles llenos a full capacidad, con restaurantes, con taxis ganando dinero, con más escuelas, etcétera. Hoy día Cajamarca es una ciudad, por hablar solamente de la capital en este minuto, una ciudad dormida, tratando de despertar. Y algo que también se habló ayer es que Cajamarca además está a puertas de inversiones importantísimas. Los sulfuros de Yanacocha, Michiquillay, entre otros proyectos mineros que le podrían devolver ese dinamismo del pasado a la región. Poniendo en blanco y negro lo que usted acaba de decir, ¿cuál sería el impacto de estos dos últimos proyectos, Sulfuros Yanacocha y del proyecto Michiquillay? El primero a cargo de Ñumo Yanacocha y el otro a cargo de Sauder. ¿Qué impacto tendría solamente colocando estos dos proyectos en lo inmediato? Mira, uno primero, así de cortísimo plazo, es la generación de empleo directo e indirecto.
y eso es meterle plata directamente al bolsillo de la gente. Otra vez van a ver las pequeñas empresas que antes daban servicio a la antigua Yanacocha, otras empresas que se prepararon en su momento para darle servicios a Conga, todos ellos directamente van a poder volver a ser proveedores ya no de uno, sino de dos proyectos mineros importantes. Va a haber más mano de obra no calificada, también contratada, y mano de obra calificada. Todos se van a beneficiar, se va a beneficiar el gobierno regional con más canon y regalías, los gobiernos provinciales y distritales, los municipios, van a poder tener más plata para hacer más obras, y en general esa plata que van a ganar las personas se va a tener que gastar en restaurantes, en fin, en centros comerciales, en tienditas, en comprar pan, los agricultores van a poderle vender más también a las minas, etcétera. Entonces, todo eso genera un circuito positivo para la economía local y regional, que al final todo se refleja en progreso. Incluso la universidad es la gran beneficiaria. Hablábamos con las autoridades de la universidad, incluido el rector, y nos contaban cómo, gracias a los recursos del canon, habían podido implementar laboratorios, nuevos pabellones, que el pabellón de medicina era un pabellón del siglo XXI, y no a diferencia de otras universidades que apenas tienen un bisturí que tienen que compartirlo entre los alumnos, etcétera, ¿no? Entonces, la única, como decíamos ayer, ¿no? La única fórmula para superar la pobreza es el trabajo y es la inversión. No hay otra fórmula, no han inventado. El que diga que el socialismo lleva al progreso es absolutamente mentira. El muro de Berlín se cayó en 1989, desapareció la Rusia comunista, y la China hoy día, que no es democrática, pero es capitalista. Entonces, solo en Latinoamérica admiramos a gobiernos como los de Chávez, como los de Fernández en Argentina, que lo único que han garantizado es que países ricos que estaban ahí en la cima de América Latina, hoy día sean pobres, porque de acuerdo a sus líderes, los pobres hay que dejarlos pobres porque cuando se vuelven de clase media dejan de ser de izquierda. Ahora, otro tema que no podemos obviar, doctor Milton Mojese, cuando se hace la radiografía de Cajamarca, es la corrupción que reinó en los últimos gobiernos locales, en los gobiernos subnacionales. Eso también es parte de la postración en la que se encuentra Cajamarca. ¿Ustedes han hecho estudios sobre eso? Mira, efectivamente ahí la Contraloría ha cuantificado ya el daño directo e indirecto de la corrupción en Cajamarca, y lamentablemente es, junto con otras regiones que han tenido mucho canon, es sinónimo de muchísima corrupción. El famoso Goyo Santos, que tanto se preocupaba, según él, por los pobres, al único que sacó de la pobreza es a él mismo y a su entorno cercano, y por eso hoy día está en la cárcel, por corrupción directamente. Entonces, ya lo que se ha mencionado también, y a mí me llama la atención incluso la cantidad de consenso que hay hoy día entre los cajamarquinos. Para evitar corrupción hay que tener visión de desarrollo compartida entre todos. Todos tenemos que participar en esa construcción de la visión del desarrollo. Tenemos que tener una profesionalización del aparato público en las regiones. No se pueden seguir contratando a los amigos y a los allegados en los puestos que manejan dinero y que requieren competencias técnicas. Se requiere también una coordinación entre todos, entre gobierno regional, gobierno municipal, gobierno nacional, porque todos tienen que empujar hacia el mismo sentido. Y todo eso además tiene que hacerse en un marco de transparencia y de participación de las organizaciones civiles, también en la supervisión de cómo se están ejecutando los presupuestos. Y esos 4 puntos yo no he encontrado.
creo que más que una persona que al final se retiró porque seguía con el chip antiguo, y él solito entendió que ya nadie le hacía caso, pero salvo eso, 99.9% de los asistentes absolutamente de acuerdo en empujar el carro hacia adelante. Cajamarca tiene entonces una oportunidad invalorable en estos momentos, doctor Milton Monjes. Si las cosas siguen así, si hay esa posibilidad de amalgamar un trabajo entre el sector público, entre el sector privado y la propia colectividad, es posible que Cajamarca, de una u otra manera, dé el despegue en los próximos años. Se dan las condiciones en estos momentos. Totalmente de acuerdo, es como como en tu familia, como en mi familia. Si yo quiero que mis padres, que ya no tengo, sean los responsables de mi vida y mis hermanos me tiren unas migajas de vez en cuando, entonces me sigo quedando en la cama viendo televisión y no trabajo. Pero si sé que quiero tener un mejor futuro, que quiero que mis hijos puedan estudiar, que puedan desarrollarse como hombres de bien, lo que tengo que hacer es ponerme a trabajar y a sacarme la mugre y a tratar de llevar el pan a mi casa de la mejor manera posible. Lo mismo tiene que hacer Cajamarca. Esos sueños de opio que les vendieron, que va a venir un estado maravilloso y tú no te preocupes, vas a recibir la plata que se la vamos a quitar a los ricos, es el discurso más falso que existe y es lamentablemente lo que predominó en Cajamarca en los últimos años. Y yo me aventuro a decir que debido a esa gran desilusión es que regiones como Cajamarca hoy día son regiones que se dedican principalmente a trabajar y no a destruir el país. Y mucho va a depender de sus autoridades, las decisiones que adoptan las autoridades. Así es, absolutamente de acuerdo. Quiero aprovechar el momento, doctor Milton Monjes. Usted conoce mucho la realidad de nuestro país, ¿no? Y lo que acontece fundamentalmente en Sierra Sur, ¿no? Tenemos un país paralizado, con bloqueos, con mucha violencia, con poca capacidad de diálogo en el momento. ¿Cómo está observando usted este panorama? Mira, por un lado, es cierto que la población, sobre todo de la Sierra Sur rural, ha estado muy golpeada en los últimos años. Primero fue el COVID, con la cantidad de muertos que significó pa- para todo el Perú, pero específicamente para las zonas rurales, donde casi no hubo atención de salud. Luego vino la crisis de los fertilizantes, que les incrementó los costos bárbaramente, y luego ha venido una sequía criminal que ha sido además la más alta en más de 50 años, con lo cual muchos de sus cultivos se han retrasado y productos como la quinoa y la papa han mermado muchísimo su productividad para esta campaña que viene. Entonces, hay gente que además no ha tenido la atención del Estado y lo que no se ha dado cuenta la población es que la atención del Estado que no llegó es por culpa de Pedro Castillo. Pedro Castillo y los sinvergüenzas que gobernaron con él en su gobierno, que ni siquiera pudieron salir a comprar uria. Entonces, esa gente hoy día les han vendido el cuento de que Castillo sí quería ayudarlo, sí era un campesino, no solamente que no se dedicaba a robar, sino a tratar de ayudar, pero que la derecha peruana con Dina Boluarte no lo han dejado y ahora han hecho un golpe de Estado. Y es impresionante cómo esa gente tiene lamentablemente este discurso en la cabeza. Pero eso es real, pero al lado de ellos hay toda una organización criminal, ni siquiera una organización criminal, varias organizaciones criminales. Hemos visto cómo desde el BRAEM, que han sido los grandes beneficiarios de la política de eliminación de la erradicación de coca, Castillo ordenó que el Estado se retire del BRAEM en la política de erradicación de hoja de coca y en un año y medio la superficie de coca que abastece al narcotráfico se incrementó en 50%. Entonces ahí ha habido mucha plata y han salido
camionetas, dinero, licenciados del ejército contratados, uniformados y contratados por estas organizaciones criminales, a los que se han sumado la minería ilegal de Madre de Dios y Arequipa, grupos de contrabandistas, pero además Movadef, FENATE y todos esos miserables terroristas que todavía sobreviven en el país, y lo que tienen es, tratando de canalizar el descontento real que existe en ese segmento de la población, organizar ataques sincronizados no solamente a los activos estratégicos, sino que también al aparato productivo. Primero fueron las minas y esta semana, con mucho odio, con mucha hazaña, han ido a destruir las empresas agroexportadoras. Yo justo mencionaba ayer que desde Patricio Lynch, el célebre chileno que vino a destruir el aparato productivo en el Perú, no se había visto tal cosa, por lo menos en la capacidad productiva agraria, ¿no? Ni el terrorismo. Hay que ser enemigo del Perú para ir a destruir un sector que genera 10.000 millones de dólares en exportaciones al año. Hay que ser muy miserable. Eso no tiene nada de reivindicación social y eso está perfectamente identificado, que se financian esos ataques con plata de mafias vinculados a intereses negros clarísimos, ¿no? Muy bien, doctor Víctor Monjese, como siempre muy agradecido por la cortesía de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto, como siempre, dialogar con usted, muy amable. Muchísimas gracias, un abrazo, José. Saludos. Saludos. Conversábamos con el doctor Milton Monjese, director de Evidencia Consultores, en su momento ha sido ministro de Estado. RCR, la red que comunica y une al Perú.